Como mi transición tuvo lugar básicamente en mi barrio, creo que es adecuado tratar de poner un poquito en contexto la situación de Buen Pastor en los años 70. Buen Pastor es un barrio singular. En primer lugar, por su situación geográfica. Está situado en uno de los extremos de la ciudad y separado de ella, en aquel tiempo muy separado de ella, por un cinturón de polígonos industriales. Y al otro lado estaba el río, donde sigue estando, que comunicaba con los municipios de Santa Coloma y San Adrián. Pero aparte de su situación geográfica, también es singular por la manera en que se formó. Había una parte del territorio que pertenecía a Barcelona, pero otra parte pertenecía a Santa Coloma de Gramenet. Todo el territorio situado en las Casas Baratas estaba en ese municipio. Y hasta 1945 no pasó a formar parte de Barcelona, básicamente por la acción de Mosén Cortina, el padre Botella. Y de hecho, todos los núcleos de población que tenían nombres distintos adquirieron el nombre de Buen Pastor por la parroquia de Buen Pastor. Así que la formación del barrio fue un poco especial y su situación geográfica también. De manera que en ese aislamiento se generaba un sentimiento de pertenencia bastante grande. Además, había dos componentes de población que estaban perfectamente integrados, pero que sin embargo tenían algunos matices. Estaban las personas autóctonas que vivían allí, ellos o sus familias, desde antes de la guerra, y que tenían un componente ideológico de izquierdas, porque aquel había sido un barrio donde la CNT tenía la mayor influencia. Y luego estábamos los recién llegados, por decirlo de ese modo, provenientes de las olas migratorias de finales de los 50 y principios de los 60, que es cuando el barrio tuvo un desarrollo urbanístico importante. Y ahí la cuestión ideológica era mucho más diversa, porque proveníamos de muchos rincones de España, pero principalmente de las zonas rurales. De modo que ahí se podía encontrar una diversidad ideológica mayor. En cualquier caso, el barrio sí que era combativo, muy combativo. De hecho, en el año 72 participé con 13 años y con el resto de compañeros del colegio, prácticamente, en una concentración en la calle San Adrián, esquina con Enrique Sanchís, para exigir que se pusiera un semáforo. Y esa concentración fue el inicio de otras muchas movilizaciones reclamando las cosas que el barrio necesitaba. Fundamentalmente la que mayor resonancia tuvo fue la del ambulatorio. Y ahí está el ambulatorio. Quiero decir que era un barrio bastante combativo per se. Y la oposición al régimen, al franquismo, se articulaba en tres vertientes muy claras. Por un lado estaba el Partido del Trabajo, que era bastante potente en ese barrio y que se estructuraba sobre todo en la Asociación de Cabezas de Familia, que todavía no era asociación de vecinos. Estaba el PSUV, que el PSUV prácticamente estaba en todos los barrios de Barcelona, que era un partido muy fuerte en la clandestinidad, dentro de las limitaciones que obviamente ponía la clandestinidad y la represión. Y luego había un grupo ligado a la parroquia, al hogar obrero, la cooperativa, que tenía una gran actividad cultural y que acabó deviniendo en
uno de los grupos que formaron parte de la convergencia que dio lugar al Partido de los Socialistas de Cataluña. Ahí nos movíamos todos. La gente joven en general en ese momento también estaba bastante implicada en los temas de la política. El franquismo estaba en decadencia, Franco empezaba a flaquear por motivos de la edad y la salud, pero aún así la represión seguía siendo importante y todas las luchas vecinales se tenían que llevar a cabo dentro de la clandestinidad hasta que emergían en alguna situación de protesta. Buen Pastor, en ese sentido, fue una punta de lanza de la lucha vecinal por los derechos y de la lucha también por los derechos democráticos. Como barrio aislado que era, en cierto modo nos conocíamos todos. No es cierto que pudiéramos conocernos todos, pero sí que había un nivel de conocimiento bastante amplio, de manera que casi todo el mundo sabía por dónde andaba cada uno. Así que la clandestinidad tenía ahí unos matices complejos, porque podías sospechar a qué grupo pertenecía alguien o si estaba en el otro lado. Y me he dejado también, cuando he nombrado al grupo que estaba en el Hogar Obrero, eso estaban en un ámbito de la Iglesia que, por un lado, Mosén Joan Cortinas no creo que fuera un hombre de izquierdas, pero sí era un hombre reivindicativo, un hombre que hacía lo que podía por cualquiera. Y luego había algún otro sacerdote que sí estaba en el lado de la izquierda. Y el colegio parroquial, que había sido concedida su educación a los marianistas, que eran una orden religiosa, cuyos integrantes, en su mayoría, provenían del País Vasco, eran jóvenes que estaban como misioneros en un barrio marginal y que también tenían unas tendencias hacia la izquierda. Yo tuve la suerte de ser educado por ellos y supongo que eso también tuvo que ver en mi manera de ver el mundo y en inclinarme hacia esas ideas. También es cierto que a veces nuestras relaciones entre un partido y otro, aunque tuviéramos un objetivo común, nuestras relaciones me recordaban a la vida de Brian, al Frente Judaico de Liberación enfrentado con el Frente de Liberación de Judea. Había ciertas pugnas, había ciertos momentos de conflicto, por la diversidad ideológica también, que era el eurocomunismo de Santiago Carrillo, era considerado por el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong del PT como una traición. El pensamiento de quienes estaban cerca de la Iglesia, que tenían una visión completamente distinta a la que podíamos tener quienes militábamos en el maoísmo. De modo que en ese conglomerado y en esa diversidad, pero también en esa unión que provocaba el hecho de ser de Buen Pastor, es donde se desarrolló mi transición. En los próximos días, en los próximos vídeos, iremos avanzando en cómo funcionaban las cosas. Ya sabes, como siempre digo, trata de ser tan feliz como puedas, porque no te vas a llevar nada más.